Miren, terminamos la codificación de la jerarquía de clases. Viene siendo esta jerarquía, pero todavía le podemos agregar algunos detalles para tratar de entender mejor cómo funciona el polimorfismo. Bueno, entonces mire, vamos a agregarle. Hemos trabajado con el método sonido. A ver, nada más para recordar. Si por ejemplo creamos un pato en una referencia de pato y le pedimos el sonido, pues va a decir cuac, cuac, ¿verdad? Pero también hemos visto que por el polimorfismo, si nosotros creamos un pato en una referencia de animal, lo cual es posible porque es clase padre, al decirle que ejecute el método sonido, no lo va a ejecutar como animal, no va a decir hola, lo va a ejecutar como pato. Entonces, con el polimorfismo, el método lo ejecuta como está en su clase original, pero si no lo tuviera, entonces busca en su clase padre a ver si tiene el método. Y si no lo tiene, lo busca en su clase padre a ver si hasta donde lo encuentre y es el que ejecuta. Pero siempre empieza ejecutando desde su propia clase. Vamos a tratar de entenderlo y comprobarlo con el método toString. A ver, en la mañana hice una pregunta y me sorprendió negativamente que nadie me la respondió. La voy a hacer aquí otra vez, aquí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué es posible ejecutar el método toString sin haberlo codificado? Porque ya viene, ahora, no me acuerdo la palabra, pero ya viene de manera explícita. ¿De dónde viene? ¿De la nada? ¿Del Espíritu Santo? ¿De dónde viene? Es de esas variables naturales, ¿cómo se llaman? No, no, Se no. van creando al momento de crear la clase, ¿no? A ver, fíjense bien. Me voy a ir a la aplicación, voy a abrir nuestro ejercicio. Y no primitivas. Bueno, creo que tampoco me lo van a responder. A ver, voy a abrir así por las clases, primero animal, más o menos en el orden en que están en la jerarquía, ¿no? La clase principal, o sea, la clase padre de todas las clases de esta jerarquía, estoy hablando de esta específicamente, pues es animal. Ahí está la clase animal, ¿sí? Y luego tiene como hijas tiene la clase, vamos a ponerlo más o menos así. Tiene la clase mamífero, vamos a abrir la clase mamífero. Y luego tiene la clase mmm, ave. Acá está, ¿verdad? Mamífero y ave son hijas de animal. Y aquí lo dice. Ahora vamos a abrir las clases, las otras, digamos, perro y gato. Bueno, antes de eso la interfaz. Vamos a abrir la interfaz, que es cazador. Cazador tiene un método abstracto que es cazar. Y luego vamos a abrir ahora perro, la clase perro. Bueno, perro es una clase que hereda de mamífero e implementa la interfaz. Lo mismo gato, la clase gato. La clase gato. Y luego nos vamos por la clase gallo y la clase pato, que son las aves. Entonces nos vamos a pato, no a gallo. Aquí está, extiende de ave. Y falta el pato, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a revisar una por una, a ver en dónde está implementado, dónde está codificado el método toString. Ustedes me dicen si en alguna clase ven codificado el método toString. Si me dicen, mira, ahí está, me dicen, ¿no? Me avisan. Codificado el método toString. ¿En algún lado lo codifiqué? Pregunto. En ninguno va. Sin embargo, lo puedo mandar llamar. Es que se supone que ya está, o sea, por detrás, digamos, el método que cuando lo manda a llamar es ese mismo, nada más que usted lo puede modificar. ¿Pero de dónde viene? Ahí está, de la clase Object. ¿Sí? A ver, ¿quién es la clase padre de ave?
Ahí está el diagrama. No se ve muy bien, pero la clase padre de ave. ¿Quién es? Animal, Animal. ¿Quién es la clase padre de gato? mamífero, Mamífero. ¿Quién es la clase padre de animal? Object. Object es la clase padre de cualquier clase. Claro que sí, esa. Aquí ya object no es clase padre de mamífero, es clase padre de animal. Si yo tengo una clase sin ninguna jerarquía, que sea una clase solita, pues object es su clase padre. Object es la clase padre de todas las clases sin tener que indicarlo por sintaxis de herencia. Bueno, en este caso, la única clase de la que es padre object es animal, pero claro que es padre indirecta de mamífero, de gato, de perro. Pero arriba de toda la jerarquía siempre está object. Y object tiene el método toString y ya lo trae codificado. Fíjense, vamos a probar. No voy a poner el método toString todavía codificado en ninguna clase, sino que me voy a ir a la aplicación. Aquí en la aplicación. Y voy a pedirle que me muestre aquí en esta parte. Bueno, aquí ya hemos comprobado que Donald es un pato que está en referencia de pato, el sonido lo hace como pato. Pero Félix es un gato que está en una referencia de animal, pero cuando le pedimos que ejecute su sonido, lo hace como gato, no como animal. Claro que como animal no puede ver el método ronronear ni el método cazar, pero el método sonido no ejecuta el de animal, ejecuta el del gato por el polimorfismo. Bueno, eso lo vimos con cualquiera. Claudio es un gallo y ejecuta, cuando le pedimos que ejecute su método sonido, no lo hace como ave, lo hace como gallo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a anteponer aquí que nos muestre el método toString de cada objeto. Donald, no es necesario ponerle toString, o sea, lo puedo hacer así. ¿Sí? Le puedo poner el toString, pero en este caso no es necesario porque Java cuando ve una suma de una cadena con un objeto o de cualquier tipo de dato, obtiene la representación en toString de cadena de ese objeto mandando llamar el toString. Lo manda a llamar automáticamente en este contexto, no en todos. Por ejemplo, de Félix, le voy a decir Félix más, así. O sea, deliberadamente a Donald sí le mandé llamar el toString, pero a Félix no. Y a Claudio tampoco. Claudio. Así. Y aquí también Fido, aunque está en una referencia de cazador, pues es un animal también, porque es una instancia de perro, y perro es hija de animal. Entonces aquí le pondríamos Fido más, nada más puse el llamado explícito en Donald. En todos los demás lo va a mandar llamar solo. Ahora, vamos antes de ejecutarlo, ¿qué es lo que me mostraría? De los 4 objetos estoy mandando llamar el método toString, unos de manera explícita, otros de manera implícita. También en el ciclo en este le voy a decir que de A mande llamar el toString. Bueno, aquí le voy a poner como una flecha para que se entienda, bueno, para ver qué es. En el ciclo va a salir una flecha, acá va a salir un guión. Aquí también estoy mandando llamar el toString implícitamente. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que va a salir? En primer lugar, no me marca error cuando lo mando llamar. No me marca error porque el método toString ya lo heredan. Ya, aunque yo no lo codifique, ya lo heredan. La pregunta es, ¿qué es lo que nos va a mostrar? ¿Qué creen que nos va a mostrar? A ver. Me voy a ir a la jerarquía. Vamos a suponer Donald. Pues más, Félix. Félix está en una referencia de animal. Félix es un gato. Aquí implícitamente va a mandar llamar el método toString. Aunque yo no lo ponga, lo va a mandar llamar porque está concatenando con una cadena. Bien, entonces, Félix es un gato que está en una referencia de animal. Pero el método toString lo va a ir a buscar primero en gato.
Si lo encuentra, lo ejecuta. Y si no lo encuentra, lo va a buscar en su clase padre, que es mamífero. Va a buscar ahí el método toString. Si lo encuentra, va a ejecutar ese. Y si no lo encuentra, se va a su clase padre, que es animal, a buscarlo. O sea, empieza a buscar en su clase base, en su clase original, y luego si no lo encuentra, lo empieza a buscar en toda la jerarquía. Va a llegar a la clase animal y no lo va a encontrar codificado tampoco. Entonces, ¿a dónde lo va a ir a buscar? No lo encontró ni en gato, ni en mamífero, ni en animal. ¿En dónde lo va a encontrar? ¿En qué clase? Pues la clase padre de animal, que es Object. Ahí lo va a ir a buscar. Y ahí sí lo va a encontrar. Porque ahí está, ya está codificado. Pero si recuerdan, ¿qué es lo que nos muestra el toString de Object? ¿Se acuerdan qué nos muestra? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien está en esta clase? ¿Alguien ha venido a esta clase? La dirección y el paquete que es donde está la clase. Vamos a ejecutar. Miren, aquí, este es la primera parte donde los mostramos uno por uno, y este es el ciclo. Se está mostrando dos veces. Pero todos los objetos están ejecutando el método toString de Object, porque no lo encontraron en su clase, se fueron a su clase padre, no lo encontraron a su clase padre, no lo encontraron, se fueron hasta Object. Todos están ejecutando el toString de Object. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a codificar el método toString en diferentes clases. Vamos a hacerlo primero en la clase animal. A ver, me voy a ir a la clase animal y aquí voy a codificar el método toString. Tiene que ser con la misma firma para que funcione. Aquí debe aparecer el override. Si queremos, lo agregamos. Si no, no es obligatorio, pero es bueno agregarlo. Y entonces aquí le voy a decir que soy un animal. ¿Sí? Bueno, ahora, antes de ejecutar, no le he cambiado nada a la aplicación. No le he cambiado nada. Antes de ejecutarlo, ¿qué es lo que me va a salir ahora en el toString de cada objeto? Soy un animal porque estamos pidiéndole el método toString de alguna manera, ya sea implícita o explícita, a cada uno de los objetos de estas clases. Primero lo va a ir a buscar Félix lo va a ir a buscar a gato, en la clase gato. No lo va a encontrar y lo va a buscar en mamífero. No lo va a encontrar y lo va a buscar a animal. Ahí sí lo va a encontrar ahora. Y es el que va a ejecutar. A ver, vamos a checar. No era eso, ¿eh? Era acá. Y entonces ahora ya no está ejecutando el toString de Object, está ejecutando el toString de animal. Porque todos los objetos, al no encontrarse en su clase original, lo van buscando. Ahora, vamos a decirle, ahora, me voy a ir a la clase hija de animal, a la clase mamífero. Voy a codificar el método toString en mamífero. A ver, entonces nos vamos a la clase mamífero y aquí le vamos a poner... dejen copiarla de acá. La voy a pegar aquí el mamífero. Y aquí le voy a decir que soy un mamífero. Pregunto, antes de ejecutar, ¿cuáles clases van a decir soy un mamífero en lugar de soy un animal? Pues el perro y el gato, o sea, Fido y Félix ya no van a decir que soy un animal, van a decir que soy un mamífero, porque, insisto, la búsqueda empieza en sus propias clases. Al no encontrar esos métodos, va y lo busca su clase padre, y ahí sí lo va a encontrar. En cambio, gallo y pato no lo van a encontrar aquí, lo van a buscar en ave y tampoco lo van a encontrar, y por eso se van hasta animal. O sea que Fido y Félix tienen que decir soy mamífero, y Gallo, ¿quién es? Claudio y Donald tienen que decir soy un animal. Vamos a checar.
Aquí están, el pato y el gallo dicen que es animal, en cambio el gato y el perro dicen que son mamíferos, porque se toparon primero con el toustring de mamífero antes de con el toustring de animal. Bueno, vamos a complementar ahora en la clase ave. Vamos a ponerle el toustring aquí en la clase A. Ahora sí, ya nadie va a llegar, ya nadie llegó al toustring de object y ya nadie va a llegar al toustring de animal, porque se van a topar primero con el toustring de mamífero y de ave. Ya todos van a decir, ¿soy ave o soy mamífero? A ver, entonces lo ejecutamos. Y ya todos dicen, o soy ave o soy mamífero. Ya no están ejecutando el toustring de animal, porque se encontraron primero con su clase padre. Bueno, ahora vamos a poner en la clase gallo y pato, vamos a implementar el toString. Aquí le vamos a decir, estoy en gallo, ¿verdad? Entonces lo agregamos, soy un gallo. Y en la clase pato también. Soy un pato. Muy bien. Acuérdense que estamos mandando llamar el toString, bueno, se está mandando llamar el toString de un pato, un gato, un gallo y un perro. Pero ya ahorita, en la clase pato y gallo, ya pusimos el toString. Entonces, tanto Donald como Claudio, o bueno, todos van a primero a buscar el toString en su propia clase. Y si no, se van buscando hacia arriba en su ascendencia. Se supone que, bueno, que Donald y Claudio lo van a encontrar inmediatamente en la clase pato y en la clase gallo. Pero Félix y Fido todavía no lo tienen y el que van a ejecutar es el de la clase mamífero. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos que el pato ya dice que es un pato y el gallo también. En cambio, el perro y el gato todavía dicen que son mamíferos porque no hemos codificado el método toString en esas clases. Aquí lo que quiero que vean es cómo hace la búsqueda de los métodos por efecto del polimorfismo. Bueno, vamos a agregarle ahora a la clase perro su método toString. Soy un perro. Y en la clase gato también. Ahora sí, todos los objetos van a encontrar, no importa en qué referencia estén, todos van a encontrar el método toString en su propia clase y es el que van a ejecutar. O sea, Félix, aunque esté en animal, va a ejecutar el toString de gato. Y Fido, aunque esté en cazador, va a ejecutar el toString de perro. A ver. Ahora sí, ya cada quien dice exactamente, ya más específicamente, qué tipo de animal es. Pato, gallo, perro, gato. Ahora, ¿qué pasaría si me dijeran, oye, necesitamos que cada animal no solo diga qué especie es, sino qué clasificación, si es mamífero o es ave, y también que diga o sea, que diga toda la historia de lo que es, no solo lo último? Va a empezar a ejecutar el toString a partir de su propia clase, y su propia clase podría mandar llamar el toString, por ejemplo, el perro podría mandar llamar el toString de mamífero, y mamífero podría mandar llamar el toString de animal, que es su clase padre. Entonces, ¿cómo lograríamos eso? Le vamos a decir aquí a mamífero, vas a regresar. ¿Cómo le hago para mandar llamar un método de la clase padre? Ya lo vimos eso, ¿eh? Cuando empezamos con herencia. Por ejemplo, en el paralelepípedo, para el volumen de un paralelepípedo, mandamos llamar el área del rectángulo y lo multiplicamos por el espesor. ¿Con qué palabra clave mandamos llamar un método de una clase padre? Con super, ¿verdad? Super
hace referencia a la clase padre. Como estoy aquí en mamífero, su clase padre es animal. ToString. Aquí vamos a poner, bueno, más bien con un guión. Le estamos diciendo así va. Ahorita si un mamífero, bueno, si un perro o un gato, que son mamíferos, mandan llamar su método ToString, va a decir que soy un perro. Ah, pero es que no hemos mandado llamar desde perro. Bueno, este es la clase mamífero, manda llamar el ToString de animal. Ahora, vamos a decirle a perro y a gato, aquí, que también manden llamar el ToString de su clase superior. Entonces aquí sería super.ToString más ahí un espacio. Bueno, cuando Fido mande llamar el ToString, lo va a hacer de su clase perro. Pero la clase perro va a mandar llamar el ToString de la clase mamífero y le va a agregar soy perro. Y a su vez la clase mamífero va a mandar llamar el ToString de la clase animal. A ver. Eso nomás va a suceder ahorita con perro, ¿sí? Nada más con Fido. Aquí está. Fido dice que, bueno, dice guagua, dice que es un perro, que es un mamífero y es un animal. O sea, ahí lleva toda la historia desde dónde viene, ¿no? Si queremos que eso lo hagan todas las clases, pues hay que agregarles en el ToString que mande llamar el de su clase padre. A ver, vamos a decírselo ahora. Se lo vamos a decir ahora al gato. Así. Ahorita, si lo ejecuto, solamente los mamíferos van a poner toda su ascendencia. A ver, vamos a ver. Eso todo no lo hemos hecho. Nada más el perro y el gato. ¿Sí? Son los que hacen eso. Porque el método ToString del pato y del gallo no mandan llamar a su clase padre. Vamos a hacer. El gallo, vamos a decirle que también mande llamar así. Y el pato. Vamos a ejecutar. Bueno, ahora sí, fíjense, el pato dice que, bueno, que es un pato y que es un ave. ¿Por qué no dice que es un animal? Ni el gallo tampoco. Tanto el perro como el gato sí dicen que aparte que son perros y gatos y son mamíferos, también dicen que son animales. ¿Y por qué el pato y el gallo no lo dicen? Porque ave no manda llamar al aquí le tendríamos que poner lo mismo, ¿va? Así. Ahora sí, el ToString de ave manda llamar el ToString de animal. Y ahora sí nos debe decir toda su ascendencia. Ya también el pato dice que es pato y que es ave y que es un animal. ¿Qué pasaría si nosotros acá en la clase animal hiciéramos lo mismo? Antes de ejecutarlo, ¿qué creen que va a pasar? Es la clase animal, la clase padre de la jerarquía. ¿Quién es la clase padre de animal? Lo acabamos de decir hace ratito. El object. O sea, no objeto, object. Objeto es genérico. Object es una clase. ¿Sí? La clase object, aquí, cuando le ponemos, si no tuviera clase padre, pues nos marcaría error, pero sí tiene clase padre. Estamos en animal. Animal tiene una clase padre que se llama object. Y object tiene un método que es el ToString. Ahí se generó, ahí se codificó por primera vez el ToString. Pero si hacemos esto, pues otra vez nos va a regresar la dirección de memoria del objeto y el paquete en donde está el nombre de la clase. Vamos a revisarlo. Eso ya es de más, o sea, la clase animal manda llamar el ToString de su clase padre que es object y el object pues me regresa lo que ya sabemos.
Esto sí como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, object pone un código por si nosotros no codificamos nada, regresar algo. Entonces, pues aquí esto último, pues sí como que no aplica. Esto no es parte propiamente de la jerarquía. Entonces, hasta ahí se queda, ¿no? Ahí. Y ya nada más que diga que soy. Ya todos dicen que son animales, si son aves o mamíferos, y qué tipo de mamífero o aves. ¿Eh? Bueno, esto es para darnos una idea, confirmar cómo es que trabajan los métodos con el polimorfismo. Acuérdense de esto. El objeto, no importa en qué referencia está, va a mandar llamar el método primero en su propia clase. Si no lo encuentra, va a buscar en su clase padre inmediata. Si no lo encuentra, a su clase padre. Si no lo encuentra, a su clase padre. Así hasta llegar a object. Muy bien. Bueno, podemos decir que ya terminamos este ejercicio. Vamos a empezar otro. A ver, lo voy a poner por aquí. Viene siendo este. Vamos a desarrollar una aplicación para sumar y restar puntos, números complejos y fracciones. Es una jerarquía que ya codificamos. Dice, es más, ahí lo dice, utilizar la jerarquía de clase número compuesto, la que ya la tenemos, y vamos a implementar en cada clase la interfaz operaciones básicas que contiene dichas operaciones. Imagínense que yo quiero crear una aplicación que sea una calculadora que sea capaz de sumar y restar, ya sea puntos, fracciones o números compuestos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo le hago yo para que las clases obligadamente codifiquen un método sumar y un método restar? Les puedo decir a cada clase, a lo mejor lo están haciendo personas diferentes. Y le puedo decir, oye, ¿sabes qué? En una calculadora yo necesito que tus clases sepan sumar y restar. Pues sí, si se lo pido a cada uno por separado, primero que me hagan caso, ¿verdad? Que realmente le agreguen esos métodos. Y luego, ¿cómo se los irán a agregar? Pues cada quien le va a poner un nombre diferente, un tipo de retorno diferente. Y eso, pues me va a complicar mucho el desarrollo de la calculadora. Entonces, ¿qué dice el que está haciendo la calculadora? No, ¿sabes qué? Cualquier clase que quiera agregarse a mi calculadora, lo voy a obligar a codificar un método sumar y un método restar, pero con la firma que yo necesite. ¿Y eso cómo lo logramos? Puede ser a través de un método abstracto de una clase abstracta o a través de una interfase. A ver, entonces me voy a apoyar en un documento que tengo por aquí. A ver, este documento, ¿sí? Ahí luego se los voy a compartir todos los documentos que vemos aquí se los comparto ahí en la página. Nosotros ya tenemos una jerarquía de clases de número compuesto. Esta es una clase abstracta porque simplemente quisimos encapsular, quisimos abstraer un concepto matemático que contenga dos enteros. Eso le llamamos número compuesto. Y luego, cualquier clase que quiera ser hija de la clase abstracta número compuesto, pues ya le va a dar un significado específico a valor 1 y valor 2. Punto se lo va a dar como X y Y, fracción como numerador y denominador, y complejo como real e imaginario. Bueno, inclusive en aquella ocasión cuando vimos esta jerarquía, yo les decía que podíamos agregarle métodos abstractos para sumar y restar o para hacer operaciones. Y de esa manera obligaríamos a las clases hijas a codificar esos métodos. Y yo ya puedo crear una calculadora, que es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, lo podemos hacer a través de una clase, de un método abstracto, aquí sumar y restar, o lo podemos hacer a través de una interfase. Vamos a crear una interfase que obligue a estas clases a codificar un método sumar y restar. Eso hace que lo hagan de manera uniforme, que los métodos, sin meternos al detalle de cómo lo van a codificar, pero que el método se pueda llamar de manera genérica, porque todos lo van a implementar con la misma firma, a través de la interfase. Bueno, entonces ahorita primero vamos a crear una aplicación. Este lo voy a poner por ahí.
Con esta creo que ya terminamos para que no me confunda. Te la voy a quitar ya. Y este lo voy a dejar por aquí. Insisto, esta clase, esta jerarquía ya la tenemos. La voy a copiar de donde la tenemos. A ver, entonces, bueno, esto lo quito ya todo. Los puedo cerrar todos desde acá, pero bueno, los voy a cerrar aquí. Y ahora voy a crear un proyecto que va a ser la calculadora. Bueno, se va a llamar PB. Hoy estamos a 19. Calculadora. Números compuestos. Muy bien. Me voy a traer primero las clases que ya están. Dice que las tomemos del ejercicio de número compuesto. Aquí está. Bueno, entonces voy a acceder a las clases y me las voy a traer al nuevo proyecto. Entonces le voy a decir, a ver, te vas a traer complejo, fracción, número compuesto y punto. Esas 4 clases, que son las que vienen aquí en esta jerarquía, ¿no? En esta que está aquí. Bueno, entonces ahora esas 4 clases las vas a copiar y las voy a pegar acá en el nuevo proyecto. Pegar con refactor. Es importante hacerlo con refactor para que ajuste los paquetes al nuevo proyecto. Y como es un proyecto diferente, pues nos sugiere dejar los mismos nombres de clase, que es lo que vamos a hacer. Vamos a decir, ok, refactor. Entonces ya copió las 4 clases. Voy a cerrar este proyecto para que no me confunda. Y bueno, vamos a abrir la clase número compuesto. Nomás recordando, es abstracta. Tiene 2 atributos protected. Y tiene 2 métodos. Uno que no es abstracto, que no están obligados las clases hijas a codificar. Solo lo hizo fracción. Y otro método que sí es abstracto. Están obligadas, no es opción, las clases hijas a codificar. Bueno, entonces tenemos la clase punto. Que ya le da un significado valor 1 y valor 2 como X y Y. La clase, miren, aquí está codificado el método mostrar. Este es el abstracto, lo tuvieron que codificar. Fracción, su método abstracto, aquí debe estar. Fracción sí decidió recodificar desplegar. Ese sí era opcional porque no es abstracto. Y luego complejo. Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer, bueno, necesitamos que esas 3 clases implementen métodos de sumar y restar, pero que lo hagan de una manera uniforme. Porque como les decía hace rato, si yo les digo, suponiendo que personas diferentes estuvieran haciendo cada clase y yo les dijera, agreguen un método para sumar y restar puntos, complejos y fracción. Si no les doy más indicaciones, o por más indicaciones que les dé, seguramente no lo van a dejar igualito. Y bueno, vamos a suponer que lo dejaran igual. Pero ¿cómo lo voy a manejar yo en la aplicación si en la clase punto maneja puros puntos, en la clase complejo puros complejos y en fracción puras fracciones? Voy a tener que hacer muchos if y muchas operaciones repetidas para cada uno de los tipos de objeto. La idea es hacerlo de manera genérica. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, le vamos a obligar a esas 3 clases a codificar 2 métodos, sumar y restar, pero a través de una interfaz. Le vamos a decir, tú vas a implementar una interfaz y esa interfaz va a tener los métodos sumar y restar, pero no va a ser como tú quieras la firma. La firma yo te la voy a dar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo. Tenemos aquí 2 opciones para implementar la clase, la interfaz. ¿Sí? Es una interfaz que se va a llamar operaciones básicas. Hay 2 porque son 2 opciones. Vamos a ver cuál vamos a escoger. Bueno, la primera opción, hay que recordar que para sumar y restar puntos, fracciones o complejos, intervienen 3 objetos. Voy a tomar como ejemplo las fracciones. Para sumar 2 fracciones se requieren 3 objetos. El que manda a llamar el método, que es this, el que va a llegar como parámetro, y el resultado de la suma, que es otra fracción. Eso ya lo hemos usado en matrices, en vectores, en horarios, en el proyecto 2. Bueno, entonces, pero aquí tenemos 2 opciones, manejarlo como número compuesto o manejarlo como object.
Si lo manejamos como número compuesto, entonces la interfaz solamente vamos a poder sumar y restar números compuestos, nada más. ¿Sí? Y a lo mejor para mí es suficiente. Puede surgir otro número compuesto, aparte de esos tres que ya tenemos, y si implementan esa interfaz, pues yo la voy a poder tomar. La calculadora, en algunos puntos, no va a tener que irse al detalle de cómo se suma un punto, cómo se resta un número complejo, no, eso lo van a saber hacer las clases. La calculadora simplemente, a través de las interfaces, va a poner dos objetos en una referencia de la interfaz y está segura que saben sumar y restar. Y va a mandar llamar el sumar y restar y cada una lo va a hacer como debe ser a su manera. La interfaz, o sea, la aplicación no tiene que meterse en ese detalle. Bueno, pero si tomamos esta opción, nada más vamos a poder sumar y restar números compuestos. Y si tomamos esta otra opción, nuestra calculadora puede seguir creciendo, sumando y restando cualquier tipo de objeto, siempre y cuando implemente esta interfaz. Yo puedo, a lo mejor yo tengo un sistema de, no sé, de nómina, en donde calculo la nómina de empleados y quiero, por alguna razón que pues yo como desarrollador no entiendo a lo mejor, pero el usuario sí, a lo mejor yo necesito sumar la nómina de 2 trabajadores. Y la lógica pues la tiene la empresa, ¿cómo sumarías la nómina de 2 trabajadores? Pues no sé, ellos me van a decir cómo, pero entonces yo podría implementar la interfaz esta de Object en la clase nómina y ya con que me digan cómo se suman 2 nóminas lo codifico y lo puedo incorporar a mi calculadora. O sea, mi calculadora podría sumar y restar nóminas, empleados, alumnos, cualquier tipo de objeto si yo tomo esta opción. Es la más general. Si tomo esta opción, nada más voy a poder sumar y restar números compuestos. Bueno, Java tiene muchas interfaces, tiene varias interfaces y la mayoría de ellas maneja el tipo Object precisamente para hacerlo lo más general posible. Y por esa razón nosotros vamos a escoger esta opción. La opción de esto que les comenté, que les platiqué, viene explicado aquí en esto, en todo este texto. Es más o menos lo mismo. Miren, aquí viene la clase Object, que ya la habíamos visto. La clase Object dice que es padre de todas las clases. Aquí yo tengo un ejemplo de la clase empleado. Y aunque yo no le diga que empleado extiende de Object, que lo puedo hacer, pero no es necesario porque es una herencia implícita. Ya. Todas las clases que yo creo son hijas de Object. Y ya si empleado tiene otra clase hija, pues esa clase de hija tiene a Object como abuela, podremos decir. Por eso, en cualquier clase que nosotros creamos, ya tenemos disponibles para utilizar el método toString, el método equals. El método equals nos sirve para comparar dos objetos si son iguales o no. Pero la lógica, como si yo tengo una clase escuela y yo quiero saber si 2 escuelas son iguales, pues el programador no va a saber cómo definir si 2 escuelas son iguales. El usuario es el que me va a decir, mira, 2 escuelas son iguales y me va a dar un criterio. Si tienen las mismas carreras, si tienen el mismo número de alumnos, o ya me dirá, y eso lo puedo codificar en el método equals y ya puedo comparar si 2 escuelas son iguales. Para eso es el método equals, para en algún contexto yo poder comparar 2 objetos de cualquier clase. Bueno. Aquí viene todo eso, ¿no? Todo eso. Y entonces nuestra jerarquía de clases va a quedar de esta manera. Esto, lo de arriba ya lo teníamos, de hecho ya lo tenemos codificado. Nada más le vamos a agregar la interfaz que se llama operaciones básicas y va a manejar en la suma 3 objetos de la clase Object. 3 objetos de la clase Object. Y como es Object, pues puede manejar puntos, fracciones, complejos o cualquier otro tipo de objeto. Bueno, pues en este caso, nuestra calculadora nada más se va a limitar a estas 3 clases. Vamos a codificar rápidamente eso, a ver si alcanzamos, aunque sea una. Bueno, voy a poner ahí la jerarquía aquí, para tenerla a la mano. Bueno, esa le vamos a agregar esta interfaz. Bueno, entonces le decimos que agregue una nueva interfaz. Esa interfaz se va a llamar operaciones básicas.
y va a contener dos métodos. El método, todos los métodos de una interfaz son públicos y abstractos. Pues public, abstract, se va a llamar sumar. Bueno, sumar, ¿a qué tipo de dato va a regresar sumar? Aquí lo dice el diagrama. Dice que va a regresar un object. Así. Object es una clase. Objeto es genérico para cualquier instancia de una clase. Bueno, va a sumar. Dijimos que la suma implica tres objetos. El primero es this, el que manda a llamar el método. Ese no se pone. Y el segundo viene siendo el parámetro. El parámetro va a ser de tipo object. Una referencia. Y ya está. Este es nuestro primer método. El segundo método va a ser el restar. En este caso nada más voy a poner así. Nada más para hacer énfasis que también es public app. Es decir, yo no necesito decirle en una interfaz, no es necesario ponerle public abstract porque lo van a hacer. Ya si yo le pongo aquí private o le pongo aquí otra, me va a marcar error. Bueno, entonces lo más práctico pues es no ponerle nada, pero recordar que son públicos y abstract. Bueno, entonces vamos a la clase punto rápidamente. Voy a poner esta parte del diagrama. Dice que la clase punto va a implementar la interfaz operaciones básicas. Ya hereda de número compuesto, eso ya lo tenemos. Ahora vamos a decirle que implemente, aquí, implements operaciones básicas. Bueno, es una interfaz que debe implementar y automáticamente el editor se da cuenta de que es una interfaz y le dice, ¿sabes qué? Tienes que codificar los métodos que trae la interfaz. Y es lo que me está diciendo aquí. Le digo, ok, pues agrégalos. Agrega los métodos abstractos. Y entonces me va a agregar aquí en la clase punto. Ya me agregó por aquí los métodos sumar y restar. ¿Sí? Vamos a codificar rápidamente el método sumar. ¿Cómo se suman dos puntos? A ver, voy a poner un ejemplo aquí. El punto A, que fuera 5, menos 2. Y el punto B, que fuera 7,6. ¿Cuál sería la suma, el resultado de esta suma? Sería 5. ¿Cómo se obtiene la suma de dos puntos? Pues nada más se suman las X y las Y de cada uno. Entonces, ¿cuánto es la suma de 5 más 7? ¿Cuántos son? 12. ¿Y cuánto es menos 2 más 6? ¿Cuánto es? 4. O sea, la suma de estos dos puntos me tiene que dar otro punto. Aquí está. Este sería this, este sería el parámetro y este sería el resultado. Ahí están los tres puntos. Bueno, entonces vamos a hacerlo aquí. Rápidamente, le vamos a decir, la idea es sumar this es el que mandó llamar el método más el objeto que llega como parámetro. Ok, entonces le decimos, vas a regresar un nuevo objeto, o sea, un nuevo punto. No hay problema con el tipo de retorno, es object, va a poder regresar lo que sea. New punto y le vamos a decir que sume la X de this más la X de O. Entonces sería, como estamos dentro de this, nada más le decimos get X. Pero, ¿qué pasa con O? ¿Dónde está el get X de O? ¿Por qué no lo detecta? ¿O es una referencia de qué? ¿De qué es O? Aquí dice. ¿O es una referencia de qué clase? Object, pero nosotros esperamos un punto ahí. Como está en una referencia de object, no puede ver el método getX, getY, no los ve, aunque los tenga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese O lo tenemos que poner en una referencia de punto para poder acceder a los métodos. Entonces, le diríamos aquí, punto, por ejemplo, P, cualquier referencia es igual, la O la vamos a poner en una referencia de punto. Así.
Entonces, en realidad no vamos a sumar, sí vamos a sumar dis más o, pero no directamente, sino que vamos a sumar dis más p. P y o son el mismo objeto, no son diferentes. Nada más que o está en una referencia de object y p está en una referencia de punto, pero es el mismo objeto. Entonces, ahora sí ya le podemos decir aquí que sume p ya va a tener acceso a getX. GetX. Pero estamos usando el constructor parametrizado y apenas le estamos pasando el valor de X. ¿Cómo se forma el valor de X del nuevo punto? La X de dis más la X de P. Ahora, coma, le vamos a decir que ahora sume las Y. Get Y más la Y de P. Caray, aquí es Y. ¿Sí? Bueno, esto mismo lo vamos a replicar en la resta para que quede completa esta clase. Le vamos a decir lo mismo, ¿va? Nada más que en lugar de que sume las coordenadas, pues las va a restar. ¿Así? Cuando en una aplicación pongamos un objeto de bueno, ahorita todavía no está completo, falta fracción y complejo, eso lo vamos a hacer mañana. Pero la idea es esta, que cuando yo quiera sumar dos objetos, lo puedo hacer a través de las referencias de la interfaz. Yo pongo el primer objeto en una referencia de operaciones básicas, el segundo objeto en una referencia de operaciones, aunque no sepa qué tipo de objeto es, y yo estoy seguro que esos dos objetos saben ejecutar el método sumar. Y que se sumen como sepa cada. O sea, si yo voy a sumar dos puntos, se va a ir a buscar el sumar de la clase punto. Si voy a sumar dos fracciones, se va a ir a buscar el sumar por efecto del polimorfismo. Bueno, eso ya lo veremos mañana.